Hola hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. ¿Cómo están ahí en sus casas? Vamos a empezar la escritura meditando en el capítulo 41 de Génesis. Y vamos a ver en esta hora cómo José interpreta los sueños del faraón. Saben que cuando yo era niña siempre recurrentemente tenía un sueño, y ese sueño siempre me daba temor. Hace algunos años volví a soñar el mismo sueño que tenía cuando era niña, y me volvió a dar el mismo temor que cuando era niña. Amanece tu espíritu angustiado y te da temor ese sueño. Conozco a alguien que también tuvo un día un sueño, y ese sueño era recurrente, fue como recurrente un mes. Y esta persona era un varón, y él se miraba con unos tubos salidos de su cuerpo. Recurrentemente también en un mes soñó eso. Llegó el momento en que tuvo un accidente, y cuando tuvo el accidente él se miró con esos tubos salidos en su cuerpo. Y también cada vez que soñaba ese sueño que le traía angustia, decía, ¡ay, qué bueno que fue un sueño y no fue verdad! Aquí en el capítulo 41 de Génesis vamos a ver el sueño del faraón y cómo es que viene a dar a José a la interpretación del sueño. Pero el sueño del faraón a grandes rasgos, ¿verdad?, era que del río salía una vaca gorda, y luego salían unas vacas flacas, y luego miraba unas espigas anchas, y luego miraba unas espigas flacas, pero las vacas flacas se tragaban a las vacas gordas, y las espigas flacas se tragaban a las espigas anchas. Entonces él en la mañana se levanta angustiado, ¿verdad? Y su espíritu angustiado dice, ¿qué es esto? Que no nomás es así como que un sueño vano, pues anoche soñé esto, sino que su espíritu se afligió, y él mandó traer a todos los magos y a todos los sabios de su tierra, y les mandó de preguntar, ¿verdad?, por qué había soñado, qué significaba ese sueño que lo había angustiado tanto. Entonces el copero que había estado en la cárcel con José le dijo, ¿sabes que en la cárcel hay un muchacho que es hebreo y que él sabe leer y decir qué significan esos sueños? Y lo mandan traer. Y así es como José viene a dar delante del faraón, y le empieza a decir qué significan los sueños. Pero miren lo que significaban los sueños. Él decía, es que los sueños son los mismos, las espigas y las vacas significan lo mismo. Son 7 años de abundancia, y luego vendrán 7 años de escasez. Y luego vendrán con las espigas, igual para las vacas que para los seres humanos, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y esos 7 años de escasez que José le estaba diciendo al faraón, le estaba diciendo que venía la escasez, ¿verdad? Y miren lo que dice la escritura. Vamos a leer lo de la escritura. Dice el versículo 8, allí en el 41:8, después de que él dice cuál es su sueño, ¿verdad? El faraón dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar el sueño. Al faraón mandan traer a José, ¿verdad? Y ya cuando José está delante del faraón, ahí en el versículo 16, responde José a faraón cuando le dice que si él le puede interpretar el sueño. Le dice José, bien humilde de corazón, ¿verdad? No esté en mí, dice, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Como diciendo, yo no te voy a decir cuál es el sueño, sino que Dios va a ser el que te dé la respuesta a tu sueño. Esos 7 años que José le estaba diciendo y que le iba a decir a faraón, ahí lo vemos en la escritura, ¿verdad? Dices, entonces faraón dijo a José,
En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y le vuelve a decir, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y dice el faraón, y yo desperté, ¿verdad? Y cuando despertó con una aflicción de espíritu, que decía, a ver, ¿quién me puede decir esto? ¿Qué significa, verdad? Y empieza a narrar allí en el versículo 23 las espigas también. Y dice, las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José ahí en el versículo 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años, decía José, de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguían 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Aquí José le está diciendo al faraón qué significaban los sueños, ¿verdad? ¿Qué significaban lo que él estaba soñando? Al principio que les comentaba del varón que él miraba los tubos en su cuerpo y que él decía que recurrentemente lo había soñado, él también cuando se miró con esos tubos en el cuerpo, él recordaba el sueño y decía, eso ya lo había soñado, y así fue. Aquí José le estaba diciendo de las vacas flacas y de las vacas gordas, y le estaba diciendo, y todavía le estaba diciendo lo que significaba el sueño, y todavía le estaba diciendo la solución, ¿verdad? No nada más le estaba diciendo como los magos que podían haberle dicho, no, pues es esto, sino la solución. Y nosotros, si lo aplicamos en un momento dado a nuestras vidas, nosotros podemos ver los tiempos buenos y los tiempos malos, ¿verdad? Los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez. Y ahorita en el tiempo que estamos en el mundo, dice la Escritura en este mismo pasaje que en toda la tierra empezó el hambre. Nosotros viendo la aflicción que tenemos ahorita con la pandemia mundial, ¿verdad? No se ocupa hacer ahora sí que ni mago ni muchas cosas de esas para poder saber que nuestro mundo está en crisis. Hay muchos pensadores libres que actualmente se están levantando y que están diciendo, viene hambre. Hay muchas partes del mundo que va a haber más escasez. Hay partes en el mundo que ahorita ya hay hambre, como África, como otros países que ya hay hambre. Hay otras partes en el mundo donde a lo mejor nunca había habido escasez, pero que ahorita van al mercado y que hay escasez. Y nosotros, gracias a Dios, ahorita por la zona en donde estamos, vamos al mercado y tenemos, ¿verdad?, con abundancia comida, tenemos granos, tenemos todo lo que buscamos, lo encontramos. Gracias a Dios. Pero yo creo que sí hay que ponernos un poquito a pensar, ¿verdad? Que en unos días más vamos a salir más de 6 millones de personas a nuestros oficios, a nuestros trabajos, a los hijos, a la escuela. Que ahorita son 6 millones o más de personas las que estamos guardadas en nuestra casa, y que esas personas vamos a salir. Y la verdad es que sí, yo les invitaría a guardar un poquito de granos, a ser un poquito previsores, así como en este tiempo José les dijo al faraón, ¿verdad? Vienen los tiempos de las vacas flacas,
nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y ver que probablemente vengan los tiempos de vacas flacas. Hay gente que estos tiempos va a ser de vacas gordas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que con esta crisis mundial va a hacer mucho dinero, pero a lo mejor hay otras personas que no. Entonces, qué bueno ser previsores para las crisis, qué bueno que ser previsores para lo que pudiera decirse, ¿sabes qué? Vienen crisis y vienen tiempos difíciles y vienen tiempos de vacas flacas, y a lo mejor hay que ser previsores con todas las situaciones que se miran. Hay que ser un poquito previsores en la cuestión de la comida, del agua, a lo mejor de no echarse deudas, en las cuestiones financieras. Hay que ser un poquito sabios de ver lo que está pasando a nivel mundial y poder tener un poquito de sabiduría, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Y qué es lo que dicen que va a venir, qué es lo que dicen que va a pasar, que va a seguir ocurriendo. Nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios y que el Señor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor nos tiene de su mano. Y le damos gloria al Señor por eso, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y a pesar de las crisis, de las pandemias, Dios ha sido bueno. Pero Dios también nos llama a ser previsores, ¿verdad? Con lo que está pasando y ser cuidadores y ser buenos mayordomos de lo que tenemos, de lo que vemos, que está. Eso es ser previsor y ser inteligente. Aquí José le dice al faraón, ¿verdad? Le dice la respuesta y le dice, mira, en los 7 años de abundancia, tú tienes que prever que vienen 7 años de vacas flacas. Y lo que tienes que hacer es guardar grano. Guardar grano ahora sí que como un padre, ¿verdad? Un padre, ¿por qué? Porque tu pueblo tal vez tenga hambre. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Que le dijo hasta la respuesta cómo debía de guardar el grano y de qué manera lo debía de guardar para cuando tuvieran vacas flacas ellos no necesitaran. Y tan no necesitaron que cuando hubo escasez y hambre en toda la tierra, Egipto tenía para comer. Y Egipto no pasó el hambre que en muchas partes se vivió. Entonces el Señor le dice a Faraón antes de que pasara la crisis. Le dice a Faraón antes, aquí todavía no llegaban las vacas, ni las gordas ni las flacas. Aquí todavía no llegaba el tiempo de esa escasez. Le está diciendo a Faraón antes de que pasa, lo está previniendo y le está diciendo, pero va a pasar. Pero va a pasar, vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces uno cuando voltea a ver en el mundo en que vivimos y que vemos que los tiempos son difíciles, pues hay que ser poquito sabios, ¿verdad? De entendimiento y decir, bueno, si esto está pasando en el mundo, hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser entendidos, hay que ser prontos para entender. José, cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, él fue afligido en su espíritu y él injustamente fue vendido. Él ya había tenido varios sueños donde él miraba que que de alguna manera en sus sueños sus hermanos se humillaban delante de él. Y Dios, cuando él mismo le decía a sus hermanos, ¿sabes qué? Soñé que las espigas se llegaban hasta el suelo y se inclinaban delante de mí. Y soñé que hasta su padre y su madre se inclinaban ante él. Y por eso sus hermanos lo aborrecían. En los tiempos de aflicción de José, yo me supongo que a lo mejor José se preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con esos sueños? ¿Y qué pasó con todos esos sueños que en mi juventud Dios me dio? ¿Y qué pasó con esos sueños donde el Señor me decía que mis hermanos se iban a inclinar delante de mí? Yo no sé lo que le pudo haber pasado en la cabeza a José, ¿verdad? De decir, a lo mejor esos sueños no se van a cumplir, a lo mejor esa palabra que Dios le había dado no se iba a cumplir. Nosotros podemos pensar, pues si Dios me dio esas promesas, a lo mejor no se van a cumplir. Pero Dios obraba en su plan. Y ahorita en medio de la situación en la que vivimos, puede ser crisis económica, crisis financiera,
crisis con la pandemia, crisis con las fuentes de trabajo cerradas, crisis con todo lo que estamos viviendo. Pero en medio de todo, Dios está en control de todas las cosas. Y en medio de las aflicciones de José, el plan de Dios estaba caminando, el Señor estaba caminando en su plan. Y ahorita en medio de las aflicciones que nosotros podemos tener, donde podemos ver crisis por muchas partes, Dios sigue caminando en su plan, en un plan perfecto, para llevarnos al destino que Él quiere, ¿verdad? En medio de todo lo que estamos pasando, en medio de todas las situaciones que tenemos, Dios sigue manifestándose y Dios sigue caminando. Dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Llegó el momento, ¿verdad?, cuando los hermanos de José vienen a Egipto, porque el padre les dice, pues si en Egipto, oigo que en Egipto hay comida, vayan a Egipto a buscar la comida. Y por supuesto, ya cuando ellos llegaron a la comida, a buscarla, ya José era el primer ministro de Egipto, ya lo había puesto el faraón, ya José ya había pasado los 7 años de abundancia, ya José ya tenía 2 hijos, que era Efraín y Manasés. Y miren los nombres de los hijos de José, cómo José les había puesto, ¿verdad? O qué significaban más bien los nombres de Manasés y Efraín. Y uno significaba Manasés significaba Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ya esas cosas difíciles ya las había pasado, ya las había superado, ¿verdad? Con toda la bendición que llegó. Y Efraín significaba Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios lo hizo fructificar, Dios lo hizo prosperar, Dios lo hizo ser de bendición, y ahora iba a ser de bendición aparte para todo Egipto y aparte para su casa. ¿Por qué? Porque sus hermanos llegaron de Canaán a buscar la comida allí, y él, por la revelación que Dios le había dado, es que él había hecho prosperar ese lugar. Todo lo que José hacía, todo prosperaba. Si lo metían a la cárcel, era el encargado de la cárcel, y la persona encargada todo confiaba en él y era una persona de confianza. Dice la Escritura que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y en los tiempos de los hermanos de José, cuando ellos llegan a Egipto a pedirle la comida, ellos por supuesto que no saben que es José, ¿verdad?, el que está allí. Pero ahí se cumplen los sueños que José había tenido de jovencito, donde llegan y se inclinan sus hermanos delante de él, y donde después llega el padre y también se inclina delante de él. Ahí se estaba cumpliendo los sueños que él había tenido en su juventud, desde los 17 años, muy jovencito, ¿verdad? Ya para este entonces yo creo que ya habían pasado más de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los sueños y la palabra que Dios te da y los propósitos que Dios te ha dicho para tu vida y todo lo que Dios tiene para ti, un día se va a cumplir. Un día va a llegar ese tiempo. Y aunque seamos pasado por aflicción, y aunque seamos pasado por tribulación, y aunque seamos pasado por crisis, y aunque seamos pasado por temores, Dios va a cumplir los propósitos que tiene para tu vida, los propósitos que tenga para tus hijos si tú eres fiel, los propósitos que tenga Dios para tu casa, para tu ministerio. Dios los ha de cumplir porque Él es poderoso para cumplirlo. Aquí José, todo lo que Dios le había dicho a través de los sueños en esa época se estaban cumpliendo. Y la otra cosa que es que José era el que tenía el pan y su casa era la que tenía hambre. Y muchas veces así es en nuestras casas, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos el pan y a veces nuestras casas están hambrientas, llamándonos por el lado espiritual, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el pan. Y muchas veces cuando en nuestra casa tienen hambre de Dios, los que tenemos el pan somos nosotros y nosotros tenemos que compartirlo. Entonces cuando llegan esos tiempos de crisis, hablando del hambre espiritual,
y del hambre que la gente tiene por escuchar de Dios, y del hambre que se está levantando en estos tiempos por saber de Dios, ¿verdad? Nosotros los que tenemos a Cristo tenemos el pan de vida, y nosotros tenemos que compartirlo con el que tiene hambre, con el que tiene hambre, con ese que está ansioso, que está deseoso por conocer, y que muchas veces conocen algo de la Escritura, pero que no conocen la verdad, y que no conocen quién es el Salvador del mundo. Nosotros que lo tenemos que compartirlo, ¿verdad? Y yo te invito a que compartas del pan de vida que tenemos, a que no dejemos a la gente con hambre, sino que podamos compartirle de ese pan que nosotros tenemos, de ese pan que abundantemente, así como José lo tenía, ¿verdad? Que tenía, juntó en sus épocas de abundancia para cuando llegaron las vacas flacas. Él tenía mucho grano, y que le decía a Faraón: ve con José. Cuando el pueblo vino y le dijo: oye, Faraón, tenemos hambre, el Faraón le dijo: ve dile a José, José es el que él te va a dar. Él es el que te va, él es el que sabe, él es el que tiene, él es el que va a resolver. Y así a veces el Señor manda a la gente con uno, ¿verdad? A ver, ve con mi hija que está en tal parte, ¿verdad? Ella te va a dar del pan de vida, ella te va a dar de comer. Y nosotros tenemos pan en abundancia, que en esos años de abundancia hemos tenido. Dios ha sembrado la buena semilla en nuestros corazones, y tenemos en abundancia pan para dar. Y ahorita que a lo mejor la gente está con las vacas flacas, y que son tiempos de vacas flacas espiritualmente hablando, ¿verdad? Donde la gente no puede acudir a un templo, donde no puede acudir con sus pastores, donde no puede acudir con sus hermanos. Podemos ser allí hermanos que tengan el pan en abundancia, y que podamos compartir con la gente que está hambriada y que tenga hambre de Dios, ¿verdad? El pan de vida está para compartirse, hermanos, y sobre todo el Señor está dispuesto, ¿verdad?, a ser compartido con la gente, porque la salvación es para todos y es tiempo de oportunidad. Que Dios te bendiga, hermana, y que Dios te bendiga con el pan de vida y con la abundancia que tienes en el corazón. Dios te guarde. Nos vemos pronto. Bye.